Mi esposa me anunció que llevaría al hijo de su ex dentro de su cuerpo durante 9 meses. Y lo hizo como si me estuviera contando que había comprado leche en el supermercado. Esa frase destruyó 6 años de matrimonio en 3 segundos. Soy James, 32 años, he estado casado con Gia durante 6 años. Y pensé que teníamos la vida perfecta. Un bonito apartamento en las afueras, 2 autos, trabajos decentes. Incluso estábamos hablando de tener hijos pronto. Y entonces ella dejó caer una bomba que destrozó todo lo que creía saber sobre la mujer que dormía a mi lado cada noche. Estábamos sentados en nuestra cabina habitual junto a la ventana. Tradición de los viernes por la noche. El mesero acababa de traer la ensalada y los palitos de pan. Yo estaba debatiéndome entre pollo a la parmesana y camarones scampi, completamente ajeno a lo que venía. Y entonces Gia levantó la vista de su menú con una sonrisa extraña y dijo las palabras que acabarían con nosotros. He decidido que voy a ser madre subrogada para Gadwen. Lo anunció como si me estuviera diciendo que había comprado comestibles, así de casual. Y me reí porque seguramente era una broma. Pero ella no se estaba riendo, solo me miraba con esa expresión expectante como si yo debiera felicitarla o algo. Gadwen, y permíteme ser absolutamente claro aquí, es su exnovio de la universidad. El tipo con el que salió 3 años antes de mí. A quien siempre llamó su primer amor real con ese tono nostálgico que me revolvía el estómago. Y ahora quería llevar a su hijo, crecer al bebé de él dentro de su cuerpo durante 9 meses. Y me estaba diciendo esto mientras comíamos palitos de pan ilimitados como si no fuera un gran problema. Dejé el tenedor porque de repente ya no tenía hambre. Y le pedí que repitiera lo que había dicho porque seguramente había escuchado mal. Seguramente mi esposa no me estaba diciendo que quería ser madre subrogada para su exnovio, pero lo repitió palabra por palabra, añadiendo incluso que Gadwen y su esposa Melissa no podían tener hijos de manera natural, y que lo habían intentado durante años. Y que eso les rompía el corazón, y que ella quería ayudarlos. Y le hice la pregunta obvia, ¿cuándo exactamente pensabas hablar de esto conmigo? Y ella parecía confundida, como si yo estuviera siendo irrazonable. Ya los había visto 2 veces y había comenzado la investigación médica, sin decírmelo. Y yo me estaba enterando ahora, comiendo pasta. Le pregunté por qué tenía que ser ella. ¿Por qué específicamente su ex? ¿No había madres subrogadas profesionales? ¿No había nadie más en el mundo que pudiera hacerlo? Y ella se puso a la defensiva de inmediato, diciendo que yo estaba siendo celoso e inmaduro, que esto se trataba de ayudar a crear una familia, que debía estar orgulloso de ella por ser tan desinteresada y compasiva. Desinteresada. Esa fue la palabra que usó. Como si ofrecerse a llevar el hijo de tu exnovio mientras estás casada con otra persona fuera una misión humanitaria. Como si yo fuera el villano por tener preguntas sobre esta situación absurda. El mesero volvió para tomar nuestro pedido y yo solo lo miré fijamente hasta que se fue incómodo. Me incliné hacia adelante y le pregunté a Gia si le iban a pagar por esto, y ella se ofendió diciendo, no, por supuesto que no. Es un regalo. Que lo hacía por amor a viejos amigos que estaban sufriendo. Por amor, esas fueron sus palabras exactas. Y algo frío hizo clic en mi mente en ese instante, porque esto no se trataba de ayudar a desconocidos o incluso a amigos. Esto se trataba de Gadwen. Específicamente Gadwen, su primer amor, su ex, el que se le escapó. Y de repente, 6 años de matrimonio se sintieron como una mentira. Le pregunté claramente si todavía sentía algo por él. Y ella puso los ojos en blanco, dijo que yo estaba siendo paranoico, que me amaba, que esto no tenía nada que ver con nuestro matrimonio, que yo estaba convirtiendo todo en mis inseguridades en lugar de apoyarla en su noble decisión. Noble decisión, como si yo debiera sonreír y asentir mientras mi esposa quedaba embarazada del hijo de otro hombre. Como si eso fuera algo que los esposos comprensivos hacen. Sentía como la ira subía, pero la contuve, mantuve la voz firme porque ya estaba formando un plan. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que esto era enorme y nos afectaba a ambos, que necesitábamos discutirlo apropiadamente. Y ella dijo que bien, pero su tono dejaba claro que pensaba que yo estaba exagerando, que esperaba que finalmente yo aceptara, que mi opinión era más una formalidad que un factor real en su decisión. Comimos el resto de la cena en silencio, o mejor dicho, ella comió y yo empujé la comida en el plato, y pagué la cuenta con nuestra tarjeta conjunta, una de las últimas veces que la usaría, aunque entonces no lo sabía.
Condujimos a casa por separado porque habíamos llevado ambos autos, ella desde su oficina y yo desde el gimnasio. Y durante todo el trayecto pensé en lo que iba a hacer. En cómo iba a manejar esto. Porque había algo muy claro. Mi esposa había abandonado nuestro matrimonio. Había tomado una decisión de vida enorme sin mí. Se había estado reuniendo con su ex a mis espaldas y esperaba que yo simplemente lo aceptara. En lugar de ir a casa, manejé a casa de mi hermano al otro lado de la ciudad, llegué a su puerta a las 9 de la noche un viernes por la noche, y él me miró la cara y me dejó entrar sin hacer preguntas. Le conté todo. La conversación en Olive Garden, las reuniones secretas de Gia con Godwin, su total indiferencia hacia mis sentimientos, y mi hermano se enfureció más y más por mí, diciendo cosas como, ¿está loca? Y no puedes dejar que haga esto. Pero yo ya había pasado la fase de la rabia. Estaba en modo cálculo frío. Le dije a mi hermano que tenía un plan, que le diría a Gia que lo había pensado y que estaba de acuerdo. Que apoyaba su decisión. Y mientras ella jugaba a ser familia feliz con Godwin y Melissa, yo presentaría la demanda de divorcio en silencio, congelaría nuestras cuentas, la sacaría de mi seguro, y desaparecería antes de que supiera lo que estaba pasando. Mi hermano me miró como si me hubiera salido otra cabeza. Me preguntó si estaba seguro, si quizá deberíamos intentar terapia de pareja primero. Y me reí porque no necesitas terapia cuando tu esposa quiere tener el hijo de su exnovio. Necesitas un abogado. Dormí en el sofá de mi hermano esa noche. Ni siquiera le dije a Gia dónde estaba. Que se preocupara. Que se preguntara. Cuando llamó a medianoche, no respondí. Cuando envió un mensaje preguntando si estaba bien, solo contesté, estoy en casa de mi hermano, necesito espacio. Hablamos mañana. Y lo dejé así. Me quedé allí en la oscuridad pensando en todas las señales que había ignorado. Todas las veces que mencionó a Godwin casualmente. Todas las veces que estaba en su teléfono tarde por la noche. Todas las veces que dijo que se vería con amigas pero fue vaga sobre quiénes. Y me di cuenta de que esto venía construyéndose desde hace tiempo. No era repentino. Era algo que ella había estado planeando y queriendo. Y yo había estado completamente ciego. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no sentía en años. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Tenía que protegerme, proteger mis bienes, proteger mi futuro, porque ya había tomado su decisión. Y no era yo. No volvería a ser yo. No después de esto. Fui a casa cerca del mediodía, encontré a Gia en la cocina preparando el almuerzo, y ella me miró esperanzada, como si yo estuviera a punto de decirle que había entrado en razón y apoyaría su plan de subrogación, y casi me sentí mal por lo que estaba a punto de hacer, casi. Pero entonces recordé su cara en Olive Garden, lo casual que había sido, lo poco que le importaban mis sentimientos. Y sonreí y le dije que lo había pensado y que, si eso era realmente lo que quería, la apoyaría. El alivio en su rostro fue genuino. Me abrazó, dijo que sabía que eventualmente entendería, que esto sería hermoso, que Godwin y Melissa estaban muy agradecidos. Y yo la abracé de vuelta, sabiendo que probablemente sería la última vez que sostendría a mi esposa, porque la mujer en mis brazos ya no era mi esposa. Era alguien completamente distinto, alguien que no reconocía, alguien que había elegido a su exnovio por encima de su esposo, y se había convencido de que era algo noble. El resto del fin de semana lo pasé siendo el esposo perfecto y comprensivo, haciendo preguntas sobre el procedimiento. Asintiendo cuando hablaba de fechas y citas médicas, incluso aceptando cenar con Godwin y Melissa la semana siguiente, mientras mentalmente catalogaba todo lo que poseíamos, cada bien, cada cuenta a nombre de ambos, preparándome para la guerra que ella no veía venir. El lunes por la mañana llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo, algo que nunca hacía. Y fui a las oficinas de Victoria Hale, una abogada de divorcios que mi hermano había encontrado el fin de semana, conocida por ser implacable. Le conté todo, cada detalle, cada mensaje de texto, cada mentira. Y ella se recostó en su silla y dijo, asegurémonos de que salgas bien de esto, ¿de acuerdo? Y por primera vez desde el viernes por la noche. Sentí que iba a sobrevivir a esto. Que no era la víctima de esta historia, sino el que logró escapar. Victoria Hall no perdió tiempo. Y para el martes por la tarde, yo estaba firmando los papeles de divorcio en su oficina del centro. Documentos que serían entregados a Gia en su lugar de trabajo dentro de 48 horas. Y recuerdo a Victoria mirándome y diciendo que esto se iba a poner feo,
Que Gia entraría en pánico cuando se diera cuenta de que había perdido el control. Y yo simplemente asentí porque estaba listo. Había pasado 3 días siendo el esposo perfecto y comprensivo mientras en secreto me preparaba para quemar nuestro matrimonio hasta los cimientos. Y honestamente, se sentía bien. Se sentía poderoso. Se sentía como si estuviera tomando el control de mi propia vida en lugar de ser un pasajero en la fantasía de Gia. El miércoles por la mañana fui a nuestro banco, aquel donde habíamos tenido una cuenta conjunta durante 5 años, donde depositamos los cheques de boda y ahorramos para vacaciones y manteníamos nuestro fondo de emergencia. Y moví cada dólar que yo había aportado personalmente a una nueva cuenta en un banco diferente, dejándole acceso solo a sus propios depósitos, completamente legal según Victoria. Y luego llamé a nuestra compañía de seguros y la eliminé de mi póliza de salud, de mi seguro de auto, de todo. Y con cada llamada telefónica me sentía más ligero. Como si me estuviera deshaciendo de un peso que ni siquiera sabía que llevaba encima. El jueves por la mañana llegó y fui al trabajo como siempre. Me senté en reuniones, respondí correos, hablé con compañeros, todo sabiendo que en unas horas el mundo de Gia iba a implosionar. Lo había hecho. Había solicitado el divorcio y mi esposa ni siquiera lo vio venir. Recibí 17 llamadas de Gia entre las 2:30 y las 5 de la tarde. No respondí ni una sola. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Y los mensajes pasaron de confundidos a enojados, luego a desesperados y finalmente furiosos. Gritaba en algunos de ellos, diciendo que yo estaba loco, que estaba exagerando, que necesitábamos hablar de esto como adultos. Pero el tiempo de hablar había pasado en el momento en que decidió llevar el bebé de su exnovio sin consultar a su esposo. Me quedé tarde en el trabajo a propósito. No fui a casa hasta casi las 8 de la noche. Cuando llegué a nuestro apartamento, mi hermano estaba esperando. Adentro, ya había dejado destrucción, marcos rotos, ropa por todas partes. Empacamos mis cosas esenciales rápidamente. Mientras cargábamos el camión, ya llegó con Gadwen y Melissa, y aún desde el estacionamiento pude ver que eran Gadwen y Melissa. Los trajo para confrontarme, trajo a su exnovio y a su esposa a nuestro hogar para acorralarme. Y la audacia de eso era casi impresionante. Subieron juntos, este trío extraño. El rostro de Gia estaba manchado por el llanto, pero sus ojos eran duros y llenos de ira. Y exigió saber qué creía que estaba haciendo. Dijo que estaba arruinando todo por nada, que estaba siendo cruel y vengativo. Y Gadwen dio un paso adelante como si fuera a decir algo. Este tipo alto, con gafas y entradas en el cabello, nada especial, honestamente. Y yo solo levanté la mano y dije, ahora hablamos por medio de abogados. Todos nosotros. Si quieres comunicarte conmigo, lo haces a través de Victoria Hell. Y le entregué a Gadwen una de las tarjetas de presentación de Victoria que había estado guardando en mi bolsillo específicamente para este momento. Melissa parecía incómoda, mirando entre Gia y Gadwen como si estuviera viendo algo que no quería ver. Y preguntó en voz baja si quizás deberían darnos privacidad, pero Gia le gritó, dijo, no, necesitan escuchar esto. Él tiene que entender lo que está destruyendo. Y me di cuenta en ese instante de que Gia había reescrito completamente la narrativa en su cabeza. Realmente creía que yo era el villano aquí, que yo era quien estaba rompiendo nuestro matrimonio por su gesto generoso de llevar al hijo de otro hombre. Mi hermano comenzó a bajar cajas a su camión y yo lo seguí con mis cosas. Y Gia intentó bloquear la puerta, dijo que no podía simplemente irme, que teníamos un contrato de arrendamiento juntos. Que teníamos responsabilidades, y le recordé que según los papeles de divorcio que le habían entregado 4 horas antes, estaba completamente en mi derecho de irme, que ya había pagado mi mitad del alquiler hasta el final del contrato. Que todo lo que ocurriera de aquí en adelante sería a través de nuestros abogados. Y ella empezó a llorar otra vez, lágrimas de verdad esta vez, diciendo que no entendía por qué hacía esto, por qué no podía simplemente apoyarla, por qué tenía que arruinarlo todo. Pasé junto a ella con mi última caja y me detuve en la puerta, me giré y miré a los tres allí de pie en mi sala. Gia con lágrimas corriendo por su rostro. Gadwen con el brazo alrededor de sus hombros de una manera que definitivamente no era apropiada para el exnovio de alguien. Melissa luciendo perdida y confundida. Y dije, tú tomaste tu decisión, Gia. Lo elegiste a él. Elegiste esto. Y ahora tendrás que vivir con ello. Y salí sin mirar atrás. Me mudé al cuarto de invitados de mi hermano esa noche.
Nos quedamos despiertos hasta tarde hablando sobre reconstruir mi vida. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones legales, firmas de documentos y divisiones de bienes. Y Victoria fue feroz. Descubrió que Gia ya había gastado 20,000 pesos en el proceso de subrogación. Dinero de sus propios ahorros que había mantenido en secreto. Dinero que había estado apartando durante meses, aparentemente, lo cual probaba que esto no era una decisión repentina, sino una traición planeada desde hace tiempo. Y Victoria usó eso en la corte. Le mostró al juez que Gia había estado planeando esto a mis espaldas durante posiblemente más de un año. También descubrimos que Gia se había mudado completamente de nuestro apartamento, empacó todas sus cosas en un fin de semana mientras yo estaba en casa de mi hermano, y se mudó con Godwin y Melissa a su casa, como en una especie de situación de esposa-hermana. Y Victoria dijo que esto probaba dinámicas de relación inapropiadas. Probaba todo lo que necesitábamos probar. En la audiencia, el juez le preguntó directamente a Gia si me había consultado. Admitió que no. El juez no quedó impresionado. Victoria presentó pruebas, Gia se mudó con Godwin, retiró 20,000 pesos en secreto, rechazó la consejería. El juez dictaminó que yo actué dentro de mis derechos legales. El juez deliberó durante 15 minutos, regresó y dijo, señora Foster, usted ha destruido su matrimonio con sus acciones. Tomó decisiones de vida importantes sin la participación de su esposo. Priorizó a su exnovio por encima de su cónyuge. Y aunque la respuesta del señor Foster fue rápida y dura, él actuó dentro de sus derechos legales. Y luego llegó la parte que hizo que todo valiera la pena, la división de bienes. Teníamos alrededor de 70,000 pesos en ahorros e inversiones combinados acumulados durante 6 años de matrimonio. Y Victoria había argumentado que, dado que yo había sido el principal proveedor y Gia ya había retirado en secreto 20,000 para su plan de subrogación, la división debía reflejar eso y el juez estuvo de acuerdo. Me otorgó 55,000 y le dio a Gia solo 15,000. Y vi cómo su rostro se desmoronaba cuando escuchó eso. Vi cómo se daba cuenta de que su gran gesto romántico le había costado todo. Su matrimonio, su hogar, su seguridad financiera, todo por Godwin, todo por un hombre que estaba sentado al fondo de la sala del tribunal con su esposa, luciendo cada vez más incómodo con toda la situación. Salí de ese juzgado como un hombre libre, divorciado, soltero, $45,000 más rico después de los honorarios legales. Y Victoria estrechó mi mano y dijo, te defendiste cuando importaba. Y lo sentí. Sentí cómo se levantaba el peso. Sentí que por fin podía volver a respirar. Como si los últimos 2 meses de infierno hubieran valido la pena solo para llegar a este momento. Esta sensación de liberación absoluta. Pasaron 6 meses después de que se finalizara el divorcio. 6 meses de reconstruir toda mi vida desde cero. Y me había mudado a un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. Obtuve un ascenso en el trabajo porque de repente estaba dedicando horas locas sin nada más que hacer. Empecé a ir al gimnasio religiosamente. Incluso salí a algunas citas, aunque nada serio. Y pensé que ya había terminado con toda la saga de Gia. Pensé que ese capítulo estaba cerrado para siempre. Y entonces mi teléfono sonó un martes cualquiera por la noche y el identificador de llamadas decía Melissa y casi no contesté, pero algo me hizo responder, una intuición extraña de que no se trataba de una llamada social. La voz de Melissa temblaba cuando habló. Estaba llorando y dijo que necesitaba decirme algo. Algo que yo merecía saber. Algo que la había estado carcomiendo durante meses. Y me senté en mi sofá porque podía notar que esto iba a ser malo. Podía escucharlo en su voz. Esa necesidad desesperada de confesar que la gente tiene cuando ya no puede cargar con un secreto. Me dijo que estaba divorciándose de Godwin. Que había presentado los papeles hacía 3 días y que había encontrado evidencia, pruebas reales de que Godwin y Gia habían estado teniendo una aventura todo el tiempo, que la subrogación nunca había sido realmente sobre subrogación. Era una historia de cobertura, una forma de que estuvieran juntos, una forma de que Gia tuviera el bebé de Godwin mientras fingía que era un gesto noble. Y mi estómago cayó. Aunque yo había sospechado algo así, aunque sabía en el fondo que toda la situación estaba mal, escucharlo confirmado fue diferente, fue peor de alguna manera. Melissa siguió hablando, las palabras saliendo como si las hubiera contenido demasiado tiempo. Y explicó que había encontrado mensajes de texto de más de un año atrás. Mensajes entre Godwin y Gia que definitivamente no eran apropiados para exes o amigos.
Mensajes en los que hablaban de que nunca habían dejado de amarse. De que cometer un error al terminar en la universidad, de que deseaban poder estar juntos, y luego 3 meses antes del incidente en Olive Garden, habían comenzado a planear cómo hacer que esto sucediera. Cómo lograr que Gia quedara embarazada del bebé de Gadwen sin que nadie lo cuestionara. La historia de la subrogación era perfecta. Les daba una excusa para estar juntos constantemente, para tener citas médicas juntos, para ser íntimos en un entorno clínico. Excepto que Melissa había encontrado correos electrónicos a una clínica de fertilidad que no formaban parte de su plan oficial de subrogación. Encontró evidencia de que Gadwen y Gia habían acudido a otro médico, habían hecho su propio procedimiento, habían creado esencialmente a su propio bebé y planeaban hacerlo pasar como un embarazo subrogado. Y Melissa solo había descubierto todo esto porque había encontrado un segundo teléfono que Gadwen había escondido en su coche, un teléfono desechable con meses de mensajes y fotos que lo probaban todo. Me senté procesando esta información, esta revelación de que mi exesposa no solo quería ser una sustituta. Quería tener el bebé de su exnovio y criarlo con él. Quería destruir por completo 2 matrimonios por algún retorcido reencuentro de cuento de hadas. Y Melissa me estaba pidiendo disculpas. Diciéndome que debería haberlo sabido, debería haber cuestionado las cosas, debería haber hablado conmigo antes de que nada de esto comenzara. Pero Gadwen le había asegurado que todo era legítimo, que mi esposa y yo estábamos de acuerdo, que todos estaban en la misma página. Le pregunté a Melissa qué iba a hacer con esta información y dijo que ya lo había hecho. Había presentado una demanda contra Gadwen y Gia por fraude y angustia emocional. Había enviado toda la evidencia a un abogado. Había contactado a la clínica de fertilidad que usaron. Y todo estaba a punto de volverse muy público, muy desordenado, muy destructivo para sus carreras. Y no voy a mentir, escuchar eso me dio una sensación salvaje de satisfacción. De justicia, de karma cósmico finalmente alcanzando a las personas que intentaron destruir mi vida. La noticia salió 2 semanas después. Las noticias locales recogieron la historia. Expareja comete fraude de subrogación fue el titular que vi cuando mi hermano me envió el enlace. Y había fotos de Gadwen y Gia saliendo del tribunal. Ambos luciendo destruidos. Y aparentemente Gadwen había perdido su trabajo en la firma de ingeniería donde había trabajado durante 8 años. No pudo sobrevivir al escándalo y Gia había sido despedida de su puesto en la agencia de marketing. Algo sobre traer publicidad negativa a la empresa y ambos enfrentaban una demanda de Melissa que podría costarles cientos de miles de dólares. No seguí el caso obsesivamente, pero escuché actualizaciones a través de amigos en común. Escuché que Gadwen y Gia se habían mudado juntos oficialmente, que estaban arruinados, que estaban luchando, que el bebé había nacido, una niña perfectamente sana pero nacida en un caos absoluto. Y no sentí nada. Ni ira, ni tristeza, ni celos, solo un raro alivio vacío de que me había ido cuando lo hice, que no estaba atado a ese desastre. Que había elegido salvarme en lugar de hundirme con ellos. 8 meses después de la llamada de Melissa, estaba en una cafetería cerca de mi apartamento, un lugar al que había empezado a ir cada sábado por la mañana por su espresso, y estaba leyendo en mi tablet cuando alguien se sentó frente a mí. Y levanté la vista y era Gia luciendo agotada y de alguna manera mayor. Su cabello recogido en una coleta desordenada, ojeras debajo de los ojos, y tenía un portabebés a su lado con un bebé dormido dentro. Nos quedamos mirándonos por un largo momento y me preguntó si podía hablar conmigo solo por 5 minutos. Y debería haber dicho que no. Debería haberme levantado y marchado. Pero la curiosidad me ganó. Quería escuchar qué podía decir para justificar todo lo que había hecho, todo lo que destruyó. Gia miró su taza de café y empezó a hablar, su voz baja y derrotada. Y me dijo todo. Que había estado enamorada de Gadwen todo el tiempo que estuvimos casados. Que se había reconectado con él hace 2 años en una reunión universitaria y que habían comenzado su aventura poco después. Que la subrogación era una historia de cobertura que habían inventado juntos. Que le había mentido a todos, incluida Melissa, incluido yo, incluida ella misma sobre lo que realmente estaba haciendo. Dijo que se había convencido de que era romántico, que era una gran historia de amor, que luchar por la persona que realmente amabas era noble y valiente. Pero ahora lo veía por lo que era, egoísta, destructivo y cruel. Y había perdido todo. Su matrimonio, su carrera, su reputación, sus amigos, incluso a Gadwen, quien resultó no ser el príncipe de cuento que había construido en su cabeza, sino solo un tramposo y un mentiroso como ella.
Escuché todo sin interrumpir. Y cuando terminó, me miró con esos ojos desesperados y dijo, fuiste un mejor esposo del que merecía, mejor del que aprecié. Y lo arruiné todo por una fantasía que ni siquiera era real. Y pude notar que quería que dijera algo reconfortante, quería absolución, quería que le dijera que estaba bien o que la perdonaba. Pero no sentí nada de eso. Me sentí distante y desconectado, como si estuviera viendo a una desconocida confesar crímenes que le habían ocurrido a otra persona. Me levanté, tomé mi tablet y la miré a ella y a su bebé. Ese niño que podría haber sido mío en otra vida, en otra línea temporal donde Gia hubiera sido honesta y fiel, y dije, tú tomaste tus decisiones, Gia. Tú misma lo destruiste todo. Yo solo me negué a hundirme contigo. Y me marché, la dejé ahí sentada en esa cafetería con su bebé y sus arrepentimientos. Y no miré atrás porque ya no había nada para mí allí. Nada más que cenizas y errores y una vida de la que había escapado con éxito. Esa noche tenía una cita con Rachel. Durante la cena, me di cuenta de que era genuinamente feliz. Mi verdadera venganza no fue el divorcio ni el dinero, fue construir una vida mejor. Esa realización fue el verdadero final de esta historia. Suscribirte a Traición del Reddit y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote historias como esta. Gracias por ver. La moraleja de la historia, la lección central de la historia, cuando alguien toma decisiones importantes sobre tu vida sin consultarte, ya no te respeta como pareja. James no enfrentó simplemente una infidelidad ordinaria. Su esposa le presentó un plan ya decidido, con reuniones secretas realizadas y procedimientos médicos iniciados. No buscaba su opinión, buscaba su aprobación pasiva. Esa es la diferencia entre un problema matrimonial solucionable y una traición fundamental. La verdadera traición no fue el deseo de Gia hacia su ex. Fue tratarlo como un obstáculo en lugar de como su compañero. Cuando tu pareja actúa unilateralmente en asuntos que afectan al matrimonio. El mensaje es claro, tu voz no importa. James entendió rápidamente que no estaba luchando por salvar su matrimonio. Estaba escapando de una relación donde ya no era considerado. Su respuesta no fue emocional sino estratégica, protegió sus intereses mientras ella seguía subestimándolo. La lección, el respeto mutuo no es negociable. Sin él, no hay matrimonio que valga la pena salvar.